En momentos en que, por supuesto, el material que tenemos para analizar es tan vasto que realmente no sabemos por dónde empezar. Pero esto es un programa económico, vamos a enfocarnos en lo que es economía, pero también, por supuesto, las connotaciones que tiene la política. Política que indudablemente está jugando un rol preponderante frente al plan que tiene el gobierno, plan que está concebido fundamentalmente en ese decreto de necesidad y urgencia que ha sido rechazado por la Cámara de Senadores, pero por cuestiones estrictamente legales, este decreto sigue vigente hasta tanto lo analice la Cámara de Diputados de la Nación, donde está también allí un juego de tira y afloje entre todos los sectores y sobre todo también, digamos así, el poroteo que está haciendo el gobierno a ver con cuántos votos favorables puede tener en la Cámara de Diputados para que esto finalmente se apruebe. Si eso es así, y de acuerdo a también la reglamentación, si hay una Cámara que lo apruebe, el decreto va a quedar firme. Pero las dudas siguen. Y mientras tanto, siguen las dudas también de todos aquellos que están esperando a ver si hay, en definitiva, una luz verde que permita avisorar un horizonte un poco más cercano para todos aquellos que están interesados fundamentalmente en invertir en el país. Y eso hace que la gente del Fondo Monetario Internacional tenga toda la lupa puesta sobre la Argentina, a grado tal que la semana que viene está llegando otro de los capitostes del Fondo Monetario Internacional, que es el encargado de las relaciones del FMI con todo el hemisferio occidental, y viene a ver qué es lo que está sucediendo en Argentina, sobre todo desde el punto de vista del apoyo que puede llegar a tener o no Milei en el legislativo, donde es absoluta minoría la libertad de avanza. Pero lo que realmente importa es si efectivamente todas estas primeras medidas de emergencia que tomó el gobierno y que le han dado buenos resultados en enero y en febrero, pueden encajarse con un plan estructurado que haga que todas estas medidas tengan una continuidad y una subsistencia, porque si no, van a ser una golondrina que no ha hecho verano. Y esto se lo preguntamos a Gastón Utrera, quien es el director de Economic Trends. ¿Cómo te va, Gastón? Muy bien, Gustavo. ¿Cómo se engarzan estas medidas actuales, es decir, coyunturales que ha tomado en los primeros 100 días que se acaban de cumplir de Milei, si no hay una continuidad para las reformas que son necesarias sí o sí en el país para que esto tenga efectividad y cambie de una vez por todas el panorama? Para la negociación con los gobernadores, el gobierno nacional fue muy rápido para llegar a su propio superávit fiscal en enero y cortando ciertas transferencias y ciertos fondos que van a las provincias para plantarse en una negociación en mejores condiciones, con mejor poder de negociación con las provincias más urgidas de un acuerdo con la nación que la propia nación. Por eso, tanto Milei como Caputo saben perfectamente que la forma como lograron el superávit en enero y en febrero no es sostenible en el tiempo, pero consideraban importante llegar rápido al superávit, no solo para dar una señal, sino para pararse de esa manera frente a los gobernadores. Vos viste cómo jugaron en el Congreso. Listo, no quieren aprobar el paquete fiscal, lo saco, total ustedes están más apurados que yo. No quieren la ley ómnibus, bueno, también la retiramos, total ya van a venir ustedes al pie a negociar. Lo que ocurrió con el DNU en el Senado mueve un poco el poder de negociación, porque ahora los gobernadores también saben que cierta urgencia y cierta necesidad tiene el gobierno nacional. Entonces, cuando el gobierno nacional originalmente puso, bueno, acá ponemos el paquete fiscal en discusión porque ustedes provincia lo necesitan, pero como contrapartida me aprueban la ley de bases y punto de partida, ahora los gobernadores saben que tiene cierta urgencia el gobierno nacional en aprobar la ley de bases y punto de partida y por lo tanto saben que pueden pedir un poco más en la negociación con lo fiscal. En esa negociación están la nación y las provincias, y la nación en ese sentido está mirando hacia adelante, está tratando de que el vértice de esa V corta que quiere generar con la actividad cayendo y en algún momento levantando, están pensando que ese vértice debería ser la unificación cambiaria, la eliminación de las restricciones cambiarias. Para eso, un paso más atrás, necesitan conseguir los 15.000 millones de dólares que planteó públicamente Milei. Eso requiere un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a diferencia de
toda la historia económica argentina, esta es la primera vez que el gobierno argentino no tiene que convencer al Fondo Monetario de que va a ajustar fiscalmente. El fondo quedó a la izquierda del gobierno nacional. Lo que sí exige el Fondo Monetario es que haya algún resultado legislativo. Hasta ahora el gobierno nacional viene usando sus fracasos legislativos para su batalla cultural, para mostrar quiénes son casta, etcétera, etcétera, pero en algún momento tiene que empezar a lograr resultados. Y eso es lo que se juega ahora, en las próximas semanas, en esta negociación con los gobernadores. Ambos necesitan un paquete fiscal, las provincias para compensar sus números, la nación para poder hacer más sostenible lo que ya logró, pero que no es sostenible en el tiempo, y el gobierno necesita tener un primer resultado en el Congreso para poder lograr el acuerdo con el fondo, lograr los 15.000 millones de dólares, abrir el cepo y apostar entonces a que a partir de ahí empiece a recuperarse la economía, empiecen a gastarse los dólares que están guardados y empiece a haber incentivos para la inversión productiva. Ahora, ¿cómo ves vos estos presagios de algunos de los especialistas que hay, es decir, hay para ser dulce en opiniones? Totalmente. Pero todos están coincidiendo en que lentamente se están dando las condiciones previas para que efectivamente el cepo se levante. Si el cepo no se levanta, es imposible que ese base donde estamos llegando, que la B corta comience a ascender. Eso bueno, en paralelo con todo esto que decía, lo que ha estado haciendo el Banco Central y obviamente bajo la dirección del ministro de Economía, de Luis Caputo, es recomponer el balance del Banco Central, que había arrancado con un exceso de pesos enorme entre la base monetaria y en su momento las LELIQs o después los pases pasivos, pero digamos la deuda remunerada del Banco Central. Había un exceso de pesos muy grande ahí y, como todo el mundo sabe, una escasez total de dólares. Bueno, eso se ha ido equilibrando durante los últimos 3 meses. Hoy la cantidad de dinero, sumando la base monetaria y los pases pasivos, ajustado por inflación, es alrededor de 40% menos que en diciembre. O sea, eso se redujo sustancialmente. Sí. Todo el mundo sabe, porque todo el mundo lo está siguiendo, cómo vienen subiendo las reservas. El tipo de cambio, además la brecha cambiaria se ha estado cerrando, probablemente demasiado, y por eso bajó las tasas de interés, porque cuando el contado con liquidación se acercaba a lo que podríamos denominar como el tipo de cambio de importación, es decir, el oficial más el impuesto país, muchas empresas iban a pasar a pagarle a sus proveedores por contado con liquidación en lugar del oficial, y el gobierno hubiera dejado de cobrar impuesto país. Entonces claro, le convenía tener un poco más de brecha, es decir, de acá en adelante le conviene regular un poco la brecha, no para que sea tan baja y termine cobrando poco impuesto país, no para que sea tan alta y vuelvan a aparecer expectativas de devaluación, le conviene regular eso y mantenerlo, claro, para que cuando llegue el momento unifique. Claro, porque estaba en el 20%, ahora con la cotización última que está teniendo, por ejemplo, el contado con liquidación y el dólar blue, está en 25%, es decir, a ellos les convenía un 30% aproximadamente, ¿no? Y la comparación que tiene que estar haciendo el ministro de Economía es el contado con liquidación y el dólar importador, es decir, el oficial más el impuesto país, porque ese es el número que hace el importador cuando decide cómo pagar al exterior. De hecho, acá en Córdoba, industriales cordobeses que han estado haciendo ese número. Pero ¿cuál es el punto? Desde el punto de vista de la unificación cambiaria, venía muy bien ese cierre de la brecha cambiaria. Lo que pasa es que como no están dadas las condiciones, lo planteó el fin de semana en distintas entrevistas al presidente de la Nación, como hoy sería riesgoso hacer la unificación cambiaria, él siente que estaría mucho más tranquilo si tuviera los 15.000 millones de dólares que le podría dar el Fondo Monetario Internacional. La unificación cambiaria se extiende en el tiempo a junio, julio, tal vez en esta idea del gobierno nacional. Mientras tanto hay que ir regulando esa brecha cambiaria para que cuando llegue el momento se unifiquen los tipos de cambio, se eliminen las restricciones cambiarias y de ahí en más el mercado cambiario empieza a funcionar de otra manera y empieza a generar otro contexto para usar dólares en la economía argentina, para que dólares que clase media tiene guardado, parte lo ha estado vendiendo para financiar el bache económico en estos meses de ajuste, pero otra parte podría canalizarse a gasto, a construcción, que va a arrancar con bajos valores en dólares y con posibilidades de apreciación, y junto con ciertas reformas estructurales que empiecen a aparecer incentivos para la inversión. Por ejemplo, si lograra que la reforma laboral quedara en firme y no colgada de un alfiler como está ahora. Claro, pero ese análisis tuyo es absolutamente correcto en tanto y en cuanto se mantengan las condiciones actuales. Pero ocurre
que hay una tentación que han tenido todos los gobiernos cuando ven que la inflación se le comienza a ir de las manos y que la situación social está llegando a ser explosiva. Y entonces se dispone algo que va en contra de la filosofía de los libertarios, que es la intervención del Estado en el tema de la provisión de alimentos. Y por eso están hablando de volver a tener un dólar especial para las importaciones de aproximadamente 3.000 artículos que son aquellos fundamentales, es decir, que serían necesarios para que se estabilice el mercado. Es decir, una medida regresiva y que estaría trayendo una distorsión a esta filosofía general de dejar que sea el mercado el que establezca la forma en que se cotiza el dólar, ¿no? El Milei monetarista, anarcocapitalista, era el de la campaña. El Milei gobernando tiene que dar cuenta de la realidad. Un baño de realidad. Había un economista muy inteligente, Adolfo Canitrot, formaba parte del equipo de Surruil, y en su momento planteaba, gobernando al momento de bajar la inflación, soy monetarista, soy estructuralista, soy keynesiano, y si hiciera falta Macumba, dice textualmente, sí, también. Él lo que estaba planteando es cuando estás enfrentado a estas situaciones, tenés que dejar de lado la ideología y tenés que recurrir a lo que sirva. Por supuesto, ciertas cuestiones de fondo, lo que Milei cree que es la base de todo esto, que es no tener más déficit fiscal y no tener emisión de dinero, eso seguirá firme, forma parte de la base del programa económico, pero después, calibrando la evolución de todo esto, me parece razonable. Es más, comparado con lo que pensábamos antes de que ganara la elección, que en caso de que ganara iba a ser extremadamente dogmático y eso era un problema, bueno, está mostrando más pragmatismo. En la práctica, mucho más que en el discurso, obviamente, pero en muchas cuestiones, como ya lo han dicho otros políticos, es no miren tanto lo que digo, sino lo que hago, y en lo que está haciendo está mostrando cierto pragmatismo. Creo que es razonable pensar que tanto el presidente como el ministro de Economía entienden bien que están jugando contra el tiempo, que están jugando contra el tiempo que aguanta la paciencia social. Hasta ahora han logrado mucho porque gran parte de la sociedad, aún ajustándose, es consciente de que hay que hacer un esfuerzo, de que la macroeconomía tiene que ajustarse y sigue teniendo altos índices de aprobación. Seguro que el presidente sabe que eso no va a durar indefinidamente y por eso está pensando en esta secuencia de superar rápido estas instancias que tienen más de político que de económico, que es negociación con los gobernadores, para tener la ley de bases ahora más acotada, tener el paquete fiscal, poder llegar al acuerdo con el fondo y tener los dólares necesarios para poder unificar el tipo de cambio. Ese es el plan, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, que tiene en mente para tratar de reactivar la economía y poder atender entonces a lo social. Te agradecemos tu participación, Gastón, y por supuesto, queda muchísimo por ver. Las cartas todavía están en el mazo, se están dando, es decir, ni siquiera se han dado las cartas. Veremos qué es lo que sucede.